Hoy vamos a estar hablando acerca del pacto de justificación. Hemos empezado a meditar en Romanos, ya estamos terminando el capítulo 3 y nuestros hermanos han estado compartiendo ya algunos temas. Creo que no nos va a dar el tiempo aún en los servicios de entre semana y domingo de estar compartiendo acerca de la riqueza que esta carta de Pablo a los romanos nos habla, y vamos a procurar estar meditando diariamente y aún compartiendo nuestras meditaciones los días domingos que venimos en la mañana. Entremos en un tiempo de oración para que el Señor nos revele su palabra, sea clara a nuestra vida, y cuando estemos meditando estemos dispuestos a que el Señor cambie nuestro corazón y nuestro pensamiento. Hoy yo voy a hablar acerca del pacto de justificación y voy a estar hablando hoy y tal vez otros domingos acerca de este tema, porque durante toda la carta va a hablar de esto, aunque hoy no voy a avanzar tanto, pero quisiera que ustedes vayan viendo esta carta con ese tema, el pacto de la justificación. Y hablo de pacto porque este pacto se ve como un instrumento legal, y un instrumento legal donde intervienen dos partes. No es solamente el hombre, de hecho es toda la creación. Desde el principio Dios creó el mundo, el universo, y puso a su creación al hombre en la tierra para reflejar o para mostrar este plan que Él tenía. Así que todo interviene en este plan, pero es un pacto unidireccional, o sea, donde Dios es el que lo ha decidido, Dios es el que establece los términos, Dios es el que, vamos a ver, justifica a aquellos que están dentro de ese pacto, como también Dios enjuicia a aquellos que no responden a ese pacto. Y el propósito de Dios siempre ha sido llevar al hombre al conocimiento de Él, a la comunión con Él. Y quiero empezar leyendo Romanos 3, verso 21 al 24 que leímos al inicio. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero aparte de la ley, o sea, estaba diciendo que había una forma de que el hombre pensaba ser justificado, que era el cumplimiento de la ley. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la misma ley y los profetas hablaban de esa justicia que Dios mostraría aparte de la ley o el cumplimiento de esas normas. Verso 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nos dice cuál es el medio y quién es el precursor y el fin de esa justificación. Es Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí va a decir, antes habló, si usted ha estado meditando, de judíos, y habló de gentiles, y dice, delante del Señor no hay diferencia. Verso 23: y es una sentencia para toda la creación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquel hombre tan justo, o que se considere tan justo, o que la gente lo admira por su justicia, aún este hombre queda dentro de esta categoría. El peor pecador, asesino o violador, homicida, un Hitler, queda dentro de esa categoría. El hombre más puro que pudiéramos hablar, un Juan el Bautista, un Job, queda dentro de esa categoría. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos incluidos ahí. Pero dice el siguiente verso: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A través de qué nos había hecho el verso 22? Por la fe en Jesucristo, a todo aquel que cree, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el pago que Jesús hizo, o más bien que Dios otorga a través de Jesucristo. Y de esto vamos a estar hablando. ¿Cómo es que este pacto llegó hasta nosotros el día de hoy? ¿O somos partícipes de este pacto de justificación? Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque a través de tu palabra podemos entender el plan maravilloso que tienes para nosotros. De la misma manera, nuestro privilegio
y nuestro compromiso al responder a ese llamado tuyo. Estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a leer el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que la justificación o el pago por el delito, aquellos que estaban excluidos, es gratuito para nosotros, pero antes nos dijo que fue puesto el pago delante de Dios, que fue la vida de Jesucristo, para que nosotros seamos justificados gratuitamente y obtengamos la salvación. Quiero iniciar ahora regresando en Romanos capítulo 1, donde nos habla acerca del evangelio que está predicando Pablo, y el evangelio que predica Pablo es el evangelio que recibió y que hoy nosotros tenemos que creer y vivir. Dice en el capítulo 1, versos 1 en adelante, que el evangelio va a marcar el poder, o en el verso 16, el poder para salvación, pero va a ser marcado ese camino a la salvación, a la justificación por una persona, y de eso voy a hablar en el versos 1 al 4. Dice, verso 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para esa buena noticia, ese plan que se anunciaba, que se profetizó y que ahora es cumplido. Verso 2: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y cuál era ese plan y esa buena noticia que se había anunciado? Verso 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia o el evangelio de Dios? La buena nueva: Jesucristo, su Hijo. Esa es la buena noticia. No hay otro evangelio. Sin Jesucristo no hay evangelio. Sin Jesucristo no hay justificación, no hay salvación. Y nos dice el mismo verso 3 que era del linaje de David según la carne, haciendo memoria al pacto que Dios había dado a David, diciéndole segunda de Samuel capítulo 7, le ha dicho: yo te voy a edificar casa, y uno de tus descendientes, de tu linaje, va a tener un reinado eterno. Este es el Mesías. Y nos dice Romanos, Pablo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y verso 4, muy importante, y toco este tema porque sin esta premisa no podemos entender la carta y no podemos entender la justificación ni el evangelio. Dice el verso 4: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, por medio de la resurrección de Jesús queda demostrado que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el evangelio, la buena noticia que fue anunciado por los profetas. Y cuando habla acerca de declarar, utiliza una palabra en griego que a mí me gustó mucho, que es la misma palabra para horizonte. Horizó es la palabra, o horizo, horizonte. O sea, él fue declarado o él fue puesto como el indicativo, como la señal hacia dónde tenemos que caminar. Cuando él dice que él fue declarado, está diciendo: Jesús ha marcado el camino para la salvación. Y durante esta carta vamos a estar viendo no solamente lo que Pablo escribe, sino leyendo entre líneas, y vamos a encontrar varios temas teológicos. ¿A quién le gusta la teología? A nadie, ¿verdad? No. Bueno, teología es que no sé si podemos decir eso, que realmente estudiemos a Dios, pero más bien es conocer la revelación que Dios nos ha dado acerca de Él. Entonces, cada que leemos la palabra de Dios y estamos conociendo a Dios, eso es teología, ¿no? Estamos conociendo cada día más de Dios. Pero hay un teólogo llamado Berhoff que él habla acerca de este significado, acerca de la resurrección que nos dice el verso 4. O sea, la resurrección marca el camino y Dios puso esa marca para decir:
a través de Él, a través de Jesucristo, está la salvación. Él es la buena noticia, Él es el Evangelio. Pero Berkhof marca 3 puntos. No voy a leer todas las citas, pero solamente voy a darle algunas. Primero, él dice que tiene 3 significados relevantes esta resurrección de Cristo. Por medio de la resurrección, Dios el Padre ha declarado o declaró que Cristo había cumplido todas las demandas de la ley como lo exigía el pacto. Cuando dice Romanos capítulo 3, verso 25 de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación. De hecho, propiciación es un tema teológico que luego lo estaremos viendo, pero propiciación es aquel que está en lugar de que paga por la deuda, quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios está diciendo, Él pagó completamente toda deuda. ¿Qué habíamos leído al principio? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mismo va a decir, pero mi Hijo, el Mesías, Cristo, Él pagó todo conforme a la ley. Segunda cosa que también había hecho es que simboliza lo que los creyentes experimentarán en su justificación, nacimiento espiritual y futura resurrección. O sea, Él es el ejemplo de la obra que el Señor Dios quiere hacer en todos los creyentes. En Romanos capítulo 6, verso 5 dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si creemos en Cristo, así como Él murió, ¿qué pasó después? Resucitó. Y entonces eso nos marca el horizonte, el camino de nuestra salvación, también nuestra resurrección. Y tercer punto, bueno, hay más citas, pero con eso es suficiente. La resurrección de Cristo es la causa de nuestra justificación, regeneración y resurrección final. Sin Cristo no existe justificación, no hay regeneración. Por eso 1 Corintios capítulo 15, no lo voy a leer, pero usted lo lee en su casa. 1 Corintios 15 nos dice que si nuestra fe, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso aquel que predique y no cree en Jesús como el Hijo de Dios, ni en la resurrección de Cristo, predica una religión sin vida, una religión sin cambio, sin nuevo nacimiento. O muchos, no creyendo la obra de Cristo, habiendo oído el Evangelio, ¿cómo es su vida diaria? Siguen en sus mismas costumbres, sus mismas palabrotas, su mismo corazón de odio y de rencor, sus mismos pensamientos y anhelos hacia el mundo. Es necesario que ellos puedan creer en Jesús de esta manera, en la resurrección de Cristo. Por eso son relevantes estos puntos para entender que sin la resurrección de Cristo no hay justificación. Romanos capítulo 4, también hace un momento lo leímos, el mismo verso, 4:25, perdón. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, léalo conmigo, para nuestra justificación. A través de su muerte, nuestros pecados son puestos en la cruz, bajo la sangre de Cristo. Él paga todo, pero al resucitar somos justificados. Todavía no llegamos a ver lo que es la justificación, pero entenderemos cómo es esa justificación e iremos paso a paso. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué tenemos, hermanos? Una esperanza viva. ¿Cuál es el medio?
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Es relevante la resurrección de Cristo? Por eso dice que Él lo puso como esa marca. Marca el horizonte, marca la ruta. Sin Cristo no hay justificación. Verso 4. Y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, la resurrección de Cristo es la causa de nuestra justificación, de nuestra regeneración y también la meta, nuestra resurrección final. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16, regresemos al principio de la carta, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde está ese poder de Dios para salvación? En que Cristo resucitó de los muertos. Amén. En que a través de Cristo tenemos justificación, que Él es el cumplimiento del plan del Padre, que Él muestra la gracia, que será otro tema teológico que estaremos viendo en esta carta. La gracia es otro tema teológico, la fe. Por eso es una carta muy rica, donde usted debe poner mucha atención cuando vaya leyendo. Si no conoce alguna palabra, búsquela o pregúntenos y ya procuraremos ayudarle. Dice el verso 16: ese evangelio a través de la resurrección de Cristo es el que tiene poder de Dios para salvación. Ese poder de Dios para salvación ahí está, pero nos dice la condición enseguida en el verso: a todo aquel que cree. Está dispuesta la salvación, pero es para aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no hay diferencia para la salvación. Es por fe, es justificación de parte de Dios a través de Cristo, sea judío, aquellos que están en la ley, y alguno podría decir que sigue guardando la ley, pero si no cree en Jesucristo, aún guarde cada punto de la ley, se hace transgresor de esa ley, porque no ha creído en la promesa que había, que era Cristo. Y aún el creyente que ahora cree en Cristo, pero no vive en esa justicia de Dios, no vive como un justo, está rechazando, está negando la obra de la resurrección de Cristo para su justificación. La buena noticia de salvación en Cristo es el evangelio y es el que tiene poder para salvación. No podemos predicar otro evangelio, no hay otro evangelio. De hecho, Pablo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo viniese enseñando un evangelio diferente, no le crea ni sea anatema, sea maldito. Es tan importante, hermanos, ir a la palabra de Dios, porque si no, a veces escuchamos teologías, filosofías o pensamientos humanos o religiosos que nos desvían de la fe en Cristo. Y nos vamos a dar cuenta aquí en Romanos cómo el Padre tenía ese plan, cómo Jesucristo está cumpliendo con ese plan y cómo el Espíritu Santo está realizando ese plan. O sea, es la obra del Dios Trino. Bueno, es un tema que en la Biblia no habla de Trinidad, pero es un término para definir la obra de Dios. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ir viendo cómo el hombre es beneficiario de ese pacto de justificación. Ahora hagámonos una pregunta: ¿solo por la venida de Jesús ya somos salvos? ¿Somos justificados solo por la venida de Jesús? O voy a preguntarlo de otra manera: ¿cualquier persona es salva desde que vino Jesús, sin importar que crea en Él o no, que se haya arrepentido o no, que le obedezca o no? Entonces tenemos que ir pensando en lo que la Biblia nos va hablando. Y quiero poner dos premisas. Recuerde que voy a estar hablando de la justificación. Hoy no voy a terminar todo el tema porque toda la carta habla de esto, pero procuraré llegar hasta el capítulo 3. La primera premisa que quiero poner, y que también Pablo nos está hablando, es que por el evangelio, o por la buena noticia que se anunció desde
en toda la historia, de hecho desde Génesis, luego por los profetas, que se anunció y se cumplió en Cristo cuando Dios envió a su Hijo. Esa buena noticia se cumple o solamente tiene poder cuando Cristo resucita. Jesús ha venido y ha sido confirmado por Dios el Padre como el Mesías Salvador. Esta es la primera premisa. Jesús ha venido y es confirmado, como lo leímos en el capítulo 1, verso 4, como el Mesías Salvador. Segunda premisa que quiero que vayamos también viendo durante toda la carta. Dios muestra su justicia solo por la fe para salvación. Esto es todo el proceso de la salvación. De hecho, todo el plan de Dios es por fe, de principio a fin. Esto no implica que no vivamos en obediencia o que vivamos como queremos, no. Pero si no es por fe, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 14:23? Que lo que no proviene de fe es pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, aquí mismo Romanos nos va a estar diciendo, lo vemos en un momento más, porque no hay justo ni siquiera uno. Y esto fue tomado de los Salmos, y muchas partes de Romanos fue tomado de Habacuc, de los Salmos, etc. Y vamos a estar viendo cómo Pablo está hablando acerca de este cumplimiento. Entonces la segunda premisa es: solo por la justificación en Cristo se puede ser salvo. O sea, Jesús vino, fue confirmado por el Padre como el Salvador, y segundo, solo por la justificación en Cristo se puede ser salvo. No hay otro medio. ¿Estamos correctos hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Ahora vamos a ver la justificación y lo contrario, que sería la ira de Dios. El que es justificado y el que no es justificado. Primero, Dios, así como Dios está revelando su salvación, también está revelando su ira. Muchos creemos en un Dios amoroso. ¿Cómo Dios va a castigar a su creación? ¿Cómo Dios va a condenar a su creación? ¿Cómo Dios va a hacer un lugar de tormento para su creación? Si Dios es amor, si Dios perdona. Pero Dios es justo, Dios es fiel, y Dios ha hablado de esto, sí. Pero bueno, eso vamos a ir poco a poco, no es para que nos espantemos, al contrario, debemos seguir al Señor por amor, no por temor, ¿no? Y vamos a ver primero que Dios da a conocer o va a revelar la vida o la salvación, que es un sinónimo, lo va a estar usando Romanos a veces como justificación igual a salvación, o va a hablar de vida eterna igual a salvación, y lo hace solamente mediante la vida de Cristo, puesta como el sacrificio. Y cuando nosotros hablamos de la palabra justificar, de hecho justicia, pero justificar, en el hebreo utiliza la palabra tzadak, que quiere decir, mire, ser derecho o hacer derecho, pero también quiere decir absolver de alguna condena, justificar o purificar. Entonces, cuando hablamos de justificación, tiene este sentido, que no solamente Dios nos ve como justos, sino que Él ya no toma en cuenta el pecado que había en nosotros, por el cual éramos condenados, la maldad que había en nosotros, sino que Él nos justifica, entonces nos purifica, nos absuelve. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver Proverbios 17:15. Dice de la siguiente manera: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra que utiliza ahí para justificar es tzadak. Entonces dice, no se puede justificar al impío y condenar al justo. Eso
no es el pensar, el obrar de Dios. Entonces la justicia que vamos a ver es una justicia diferente a la justicia del hombre. Justicia para el hombre es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿cierto? ¿Eres pecador? Al infierno, muerte. ¿Eres una persona buena? Tienes ya tu premio. Pero ¿qué hace Dios a través de Cristo? No llama al pecador, lo perdona y luego lo llama santo y le da vida eterna, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En la justicia humana nosotros estaríamos condenados, pero en la justicia de Dios es diferente. ¿Cómo obra esa justicia? En el Nuevo Testamento también va a usar un término, o más bien un significado similar, que es dikaio. Y habla también acerca de declarar justo a alguien. En el Antiguo Testamento, cuando hablaba de justificar, era como llevar a alguien al juicio y perdonar su culpa. Y en el Nuevo Testamento tiene este mismo sentido. Sin embargo, no va a hablar de un tribunal humano, sino va a hablar ante el tribunal de Dios. Y también la justicia en el Nuevo Testamento es como lo contrario a la condenación. Cuando hablamos de que alguien es justificado, estamos diciendo que no es condenado. Pero cuando alguien es condenado, estamos diciendo que no ha sido justificado. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 18. ¿Cómo son las personas? Romanos 4, verso 6. 4, verso 6. Como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Es dichoso aquel que se le perdona su maldad y cuyos pecados son cubiertos. O sea, estamos hablando de esta justificación de parte de Dios. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahora sí, Juan 3, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, en el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que cree en Jesús, ¿qué nos dice Romanos? Que ha sido justificado. Entonces el que no cree no ha sido justificado. ¿Y qué nos dice Juan? Bueno, de hecho Jesús lo estaba diciendo en el Evangelio de Juan. Es condenado. Entonces la justificación es contraria a la condenación. Entonces, si nosotros somos justificados, ya no somos condenados con el mundo. Capítulo 5 de Juan, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es justificación. ¿Pasar de dónde? De muerte a vida. Porque sus pecados fueron cubiertos, perdonados, sin merecerlo. Eso lo veremos después cuando hablamos de gracia. Sin merecerlo. ¿Cuántos de nosotros merecíamos esa justificación? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahora, la idea de justificar no es que Dios hace a alguien justo, sino que lo declara justo. Parecería un juego de palabras. O sea, no es que el hombre en ese momento es perfecto, sino que Dios pasa por alto los pecados y ahora lo constituye en parte de su pueblo. ¿Sí? Y a partir de ese momento, no solamente es la justificación, va a venir la regeneración, la santificación, que Dios estará obrando en esa persona. Y esto sí es progresivo. La justificación es declarado en un momento, pero luego la regeneración
y la santificación es un proceso que Dios va actuando, el Espíritu Santo va actuando en la vida del creyente. Por eso cuando el hombre no entiende esta obra de justificación, a veces recibe a Jesús, no entiende la obra o la magnitud de lo que ha recibido y va y se vuelve al mundo. O está en la iglesia y sigue viviendo como si no hubiese conocido al Señor. Pero cuando entiende esto, doblega su vida para que esa vida sea transformada día a día. Se acerca a la palabra de Dios para conocer a ese Dios que le ha tocado. Ahora, teológicamente muchos definen, vamos a ir viendo en la Biblia y cómo se define para que a veces sea más concreto el pensamiento que tengamos. Muchos definen a la justificación como el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador en base, escuche esto, a la perfecta justicia de Jesucristo. Esto nos debe quedar bien claro. Lo vuelvo a leer. Es el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Jesucristo. O sea, no hay justicia o justificación en el hombre si no hubiese esa justicia perfecta en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué hace la justificación? Voy a darle primero los puntos y luego vamos a ir viendo la Biblia. Primero, la justificación libera al pecador de la culpa del pecado y le restituye todos sus derechos de hijo, incluyendo su herencia eterna. Por eso cuando usted recibió a Jesucristo, no puede seguir culpándose de lo pasado. Debe creer en esa justificación plena de Dios, pero tampoco debe seguir viviendo en los mismos pecados, que después Pablo nos va a estar diciendo en Romanos capítulo 6 y 7 cómo hay esa lucha en la carne, y decía: lo que no quiero hacer, eso hago, y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 va a empezar diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Pero ¿qué dice el mismo verso? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y va a presentar la ley del Espíritu, cómo vive aquel que está bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Ya no estamos bajo el gobierno de Satanás, sino bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Entonces nos libera del pecado, nos restituye los derechos de hijo y nos da una herencia. Otro punto: la justificación se lleva a cabo ante el tribunal de Dios, fuera de la vida del pecador, aunque es por fe. Pero la justificación no se está obrando en mí, ya el Padre lo ha declarado a través de Cristo. La santificación, la regeneración, sí se está realizando en mi vida diariamente. Dios lo declaró, Dios lo hizo. Un punto más: la justificación ocurre en una forma completa, una vez y para siempre, y no se repite. Y esto es importante, hermano, porque cuando somos declarados justos, tenemos que empezar a vivir esa vida de justicia. Posiblemente hayamos caído y podemos arrepentirnos, porque así lo dice también Primera de Juan: si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si antes, no conociéndole, Él nos perdonó, cuánto más habiéndole conocido. Pero la justificación ya se realizó en la obra de Cristo, y aquel que cree ya ha sido justificado. Pero entonces hay un proceso en la vida del hombre en la que va conociendo al Señor, va siendo regenerado día a día y va siendo transformado. Pero también la justificación solo es mérito de Cristo. Solo es mérito de Cristo, y es otorgada por el Padre. O sea, está interviniendo ¿quién? El Padre
y Jesucristo. Y ahora vamos a ir viendo, ahora sí, capítulo 1, verso 17. Le dije que hoy no íbamos a avanzar tanto, pero quiero que usted vaya entendiendo cuál es la obra que Dios ha hecho en nosotros al justificarnos. ¿Cuántos somos justificados en Cristo? Amén. Gracias a Dios. Romanos 1, 17. Ahora sí. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la que hemos estado hablando, se revela por fe y para fe. O sea, de principio a fin, la justicia de Dios, ¿cómo es? Por fe. No es por obras. No es algo que tú puedas alcanzar. Por eso pusimos la resurrección de Cristo. Cristo es el medio. Él ha marcado ese camino para la justificación. Solamente a través de Cristo. El Padre ve a Cristo y ve su sacrificio, ve el pago realizado perfecto por Cristo, y entonces nos justifica cuando creemos en Él. Porque en el Evangelio, o sea, la predicación de la buena noticia, que es la justicia de Dios revelada por fe y para fe. ¿A través de quién? A través de Cristo. Si hablamos de un evangelio donde Dios no justifica, donde Dios no perdona, si hablamos de un evangelio donde no hay nueva vida y de un evangelio sin Cristo, no es evangelio, como hace rato también lo mencioné. Y dice en el mismo verso, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos han escuchado este verso alguna ocasión antes? Yo creo que todos, varias veces. Y de hecho lo va a repetir en Gálatas. Pablo lo va a volver a repetir aquí en Romanos, en Hebreos se repite, en el capítulo 10, verso 37, si no me equivoco. Y hermano, esto no fue escrito aquí, viene desde el Antiguo Testamento y se encuentra en Habacuc. Y vamos a entender de qué hablaba para entender por qué Pablo está usando este pasaje. El profeta Habacuc está hablando acerca de este pasaje de el justo por la fe vivirá, tomando a Habacuc. Y este profeta estaba hablando a un pueblo que estaba cerca de ser oprimido por los caldeos que venían contra ellos, pero el profeta está reclamando a Dios porque ve mal, ve pecado, ve perversión en el pueblo, y le dice a Dios: Señor, si tú eres un Dios tan santo, ¿por qué permites que haya tal perversidad en el pueblo, en tu pueblo? ¿No es lo que la gente dice ahora? Y a unos creyentes decimos: ¿por qué lo permites? Y Dios le dice que no desespere, que a su tiempo, aunque tarde, Él va a responder. ¿Y cómo va a responder? Que aunque hayan malvados, que aunque hayan perversos, que aunque este mundo esté lleno de mentirosos, el justo, le dice, por la fe vivirá. O ese justo, a pesar de todo lo que vea, él va a seguir viviendo de una manera justa. No puede negar su naturaleza. Es Habacuc capítulo 2, verso 4. No puede negar que Él es justo, no puede negar la obra de Dios. Va a vivir en contraste o aún en oposición a todo el mal que haya a su alrededor. Eso significa lo que Dios le está diciendo: el justo por la fe vivirá. Y también en Habacuc va a estar mostrando ese contraste entre la vida del malvado, los que viven en iniquidad, y los que viven en justicia. Los que viven en maldad serán llevados a condenación, mas el justo por la fe vivirá. No solamente va a vivir esa fe, sino esa justicia de Dios le va a dar vida. Es en dos sentidos. Vive la justicia, la justificación, pero también esa justificación es el medio que le da vida. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos, ¿qué vemos? ¿Quién es el que trae esa justificación? Jesucristo. Y vamos a verlo en dos sentidos rápidamente. No voy a ahondar en eso, pero por Jesucristo, por la fe en Cristo,
es la única manera en que el hombre puede tener vida. Y es el único medio para que ese hombre pueda vivir y mostrar la justicia de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, si no está Cristo presente, si no hubiese resucitado, lo que vimos en el capítulo 1, esa justicia de Dios no sería efectiva. Así que cuando Romanos 1, verso 17 dice: porque en el Evangelio, o sea, en ese plan y esa noticia buena de salvación, que es la justicia de Dios, se está revelando por fe y para fe. O sea, en principio a fin es solamente por la fe. El hombre no tuvo que hacer nada. Y eso es algo que nosotros estaremos viendo también después, que se llama gracia. El hombre no tuvo que pagar por ello, sino Dios pagó un alto precio. Jesús pagó un alto precio para que el hombre recibiese esa justicia que no podía obtener por ningún otro medio. Pero en el mismo capítulo 1 de Romanos dice que Dios está revelando, ¿qué cosa, hermanos? La justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y en contraste, en el verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos. Así como revela la justicia, ¿qué otra cosa está revelando Dios? La ira, su juicio. Nos gusta el verso 17, ¿no? Porque Dios que revela su justicia. Pero en el verso 18 Dios revela su ira desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia la verdad. O sea, su forma de vida injusta está revelando su fin. Está revelando que no son justificados. Está revelando la mentira en la que viven. Y no podemos decir algo contrario a nuestro entorno, tanto que hoy la injusticia, la mentira se legalizan en todos los países como algo moral, bueno, hasta religiosamente correcto. Creo que soy claro, ¿verdad? No necesitamos ahondar en eso, pero así está el mundo. Y esa forma de vida y esa injusticia está deteniendo la justicia de Dios para ellos. Ellos no pueden recibir la justicia de Dios, no la logran entender. Por tal razón, Dios está contrastando, aquí Pablo lo hace ver de esta manera: la vida pecaminosa y perversa de los hombres no justificados, que no son salvos sin fe salvadora, que aún conociendo a Dios, conociendo la ira de Dios, ellos se envuelven en un corazón entenebrecido, son necios, y su pecado los lleva hacia abajo, los enreda en su mismo mal, y lo único que están trayendo es el juicio de Dios, que es lo que nos dice del verso 18 al 32 del capítulo 1. No voy a hablar de eso porque el hermano Víctor creo que habló de eso. ¿Qué dice? Empiezan a cambiar la naturaleza humana. Conociendo a Dios, no le honraron como a Dios, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, a reptiles, a aves, a cuadrúpedos, a toda la creación antes que a Dios. Entonces Dios los dejó. Esta es la mente de un hombre que no es justificado. Por eso cuando usted piense en su vida, diga: yo soy justificado. Debo cambiar esa mente y ese corazón. El Señor ha puesto su espíritu en mí. Verso 32 del capítulo 1: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Son dignos de muerte. Pero dice que han entendido el juicio de Dios, y además no solo practican, lo legalizan y lo promueven para que esto
todo el mundo lo acepte. Capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, estos que no han sido justificados, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que estaba revelando también Dios aparte de su justicia? La ira y su juicio. ¿Para quiénes? Para los que no creyeron, para los que habiendo entendido, rechazaron tomar en cuenta a Dios y viven una vida alejada del Señor. Ahora, voy a ir concluyendo, aunque parece que fuera un tema bastante fuerte hasta aquí, porque quiero continuar hablando de la justicia de Dios. Pero voy a ir concluyendo, iniciando otro tema. En el capítulo 2, para que no quede usted con este mal sabor de boca, en el capítulo 2 vamos a hablar de la justicia que viene por la ley. Aunque no voy a entrar a todo el tema de la ley, algunos pensarán que es el cumplimiento de leyes, de obras. No va a hablar de esto. Pero Pablo lo empieza expresando de esta manera y él va a decir: hablo como humano. No estoy hablando o estoy exponiendo estas premisas para que entiendan. Y luego ya explica claramente lo que quiere decir. Capítulo 2, verso 7. Pero así como Dios está revelando la ira y justo juicio de Dios, para los justos, ¿qué está revelando? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Así como se revela la ira, también ¿qué está revelando? A través de la justificación, la vida eterna que hay para aquellos que viven en obediencia al Señor, que buscan gloria y honra e inmortalidad. No está hablando de gloria, honra e inmortalidad en este mundo, sino que están buscando las cosas de arriba, que están buscando el reino celestial. ¿Decimos amén? ¿O ay de mí? Voy a leer 2 versículos más y ahí me voy a quedar, porque con estos mismos versos vamos a iniciar el siguiente servicio que me toque compartir. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿De quién está hablando? De los justos, que no son los oidores, sino los hacedores de la ley. Lea conmigo: serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Los hacedores de la ley. Verso 15. Pero esa ley, ¿dónde está? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces no hablaba de la ley de Moisés, sino la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Y dónde encontramos la ley escrita en sus corazones? Ezequiel capítulo 36, verso 26 en adelante. Jeremías capítulo 31 nos habla acerca del nuevo pacto. Es donde Dios va a escribir la ley en el corazón del hombre. Y eso es lo que trae la justificación y que trae vida eterna. Amén. No solamente revela la ira, sino revela la vida eterna a los que han sido justificados. ¿Podemos decir amén? Póngase en pie, hermano. Y yo quisiera que en esta hora oremos y agradezcamos a Dios por darnos a conocer su justicia a través de Cristo, por ser participantes de esa justicia. Y tal vez para alguno pueda parecer complicado el tema que estamos viendo. Para alguno fue complicado, tal vez, pero vamos a irlo viendo domingo tras domingo, y va a ver qué hermoso es tener la justicia del Señor, haber sido justificados. Si alguno no ha experimentado esto en su vida, hermano, aún tenga tiempo en la iglesia, es momento en que usted le diga: Señor, yo quiero conocerte hoy, quiero conocerte cada día más, quiero experimentar esa justicia que me haga verme como un hombre, como una mujer justos, con la imagen de Cristo. Así tenemos que vernos, porque así nos ve el Padre a través de Cristo hoy. Vamos a orar.
Padre, si alguno de mis hermanos que están presentes o aún en línea, oyendo la palabra, es conmovido a decir: yo no te he conocido así, no sabía esta verdad de ti, y me entristezco, me avergüenzo de haber tenido en poco tu resurrección, de haber considerado tan poco el Evangelio y la obra eterna y perfecta que has hecho en mí a través de Cristo, solo por fe y por gracia. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, me entrego delante de ti. Señor, gracias por hacerme ver ese plan hermoso y maravilloso, perfecto que tienes. Hoy, Señor, entro en tu presencia y me humillo. Perdóname de mis pecados, lávame. Eso es justificar también, lávame. Pasa por alto mis pecados pasados y permite que ahora también la obra del Espíritu Santo esté realizándose en mí, para que, Señor, sea perfecta esa obra y empiece esa regeneración día a día, esa santificación día a día, y yo pueda vivir como ese justo. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora entiendo que tengo vida a través de la fe en Cristo Jesús, de esa justificación en Cristo Jesús. Pero también entiendo que ahora tengo que vivir como un hombre, como una mujer, como un joven, como un anciano justificado, dando evidencia de esa obra que se ha realizado en mi vida, que desde el cielo ha sido declarado, y que ahora soy partícipe de aquel remanente y ese pueblo salvo. Muchas gracias, Padre. Toma mi vida, lléname de tu Espíritu, y que pueda permanecer cada día en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. El Señor le bendiga.